El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por estar compartiendo tu palabra, pero también, Señor, venimos ante ti arrepentidos por nuestros pecados, nuestras faltas. Ahora danos sabiduría e inteligencia para saber más de tu conocimiento bíblico, Señor, que estamos por leer, y saber más de lo que es la identidad de Moisés, en este caso en Hebreos 11, 24 a 28. Señor, te damos gracias. Amén. Ahora, la prédica del pastor Daniel Batista. La importancia de tener una identidad clara, teniendo a Moisés como ejemplo de alguien que en la Biblia tuvo que decir si era un príncipe egipcio o un hijo de Dios. Quiero que abra conmigo Hebreos 11, 24 al 28. Así es, Hebreos 11, 24, 28, y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. De egipcio a hebreo, los padres de Moisés armaron una cesta de mimbre calafateada con brea, y no precisamente era para ir de camping en el Nilo, sino para poner a su hijo de solo 3 meses por causa del faraón, que había editado una ley de matanza de niños desde 2 años hacia abajo. ¿Acaso no hay una paradoja con las muertes del rey Herodes en tiempo de Jesús? Porque los hebreos proliferaban como conejos, así decía el rey Seti. Temiendo que el número de hebreos en el futuro tomaría represalia, en la canasta de mimbre, ahí lo pusieron al niño, donde depositaron en el río Nilo, embravecido, donde siguió su curso hasta el baño de la princesa, hija del faraón Seti, donde ella la encontró y lo tomó para sí, para criarlo, y que sus dioses fueron benevolentes y le trajeron a este niño hebreo, que le puso por nombre Moisés. Para esto tiene su cuota de ironía en la vida misma de lo que sucede después. Porque de lejos la hermana de Moisés lo seguía, y una vez que la princesa lo tenía en brazos, y le dijo esta niña: si quieres que le consiga una nodriza. Y así fue. Lo que no sabía la princesa, que la nodriza era la madre del pequeño, que ella había encontrado en la corriente del río Nilo, y también de esa niña. De un abrir y cerrar de ojo, el niño ya tenía nombre: Moisés, porque fue sacado de las aguas, o rescatado de las aguas, y entregado la mantención, su crianza y la protección de la princesa en los brazos de la madre de Moisés, llamada Jocabed. En este periodo de crecimiento estaba siendo amamantado por su madre, y con su familia recibió todas las evidencias históricas de su pueblo hebreo hasta ese momento, en su niñez. Según los historiadores arqueológicos bíblicos, el niño se lo
destetaba entre los 3 y 6 años. Esto quiere decir que pasaba a ser criado por la princesa egipcia en la posición de Moisés, donde en su palacio eran enseñados los hijos de los monarcas en la escuela de los escribas, quienes eran los especialistas en este fin. Los príncipes e hijos de los funcionarios del faraón eran instruidos en todas las áreas y se aprendían 3 tipos de escritura: la demótica o popular, la que se enseñaba en las casas de instrucción, la hierética o religiosa y la jeroglífica. El paso de la casa de instrucción a la escuela de escribas se hacía a través de un examen idiomático. Los estudios más valorados eran la geometría y astronomía, aunque la pintura y la arquitectura también estaban muy bien vistas. El sistema escolar estaba basado en 2 modelos básicos. El otro modelo tenía más nivel y era llamado la escuela de los escribas, como hemos dicho antes, además de los 6 dones de Thoth. Estos estudios superiores tenían un carácter técnico y profesional. Los maestros normalmente eran sacerdotes e intentaban mantener su supremacía como casta superior y mantener sumisadas a las restantes castas. Esto fue una fuente de divaelcole.com. Este programa que vimos era lo que el patriarca Moisés tomó en su niñez y adolescencia, juntamente con entrenamiento en el ejército con diferentes áreas del mismo y estrategias del mismo. En este caso, el hijo del faraón y el hijo de la princesa tenían el rango de jefe, donde eran sus súbditos alrededor de centenares de soldados con muchos oficiales de rangos. El ejército egipcio estaba organizado tradicionalmente en grandes cuerpos de ejército a nivel local, que contaban cada uno con unos 5.000 hombres. Así es, 4.000 infantes y 1.000 aurigas que tripulaban los 500 carros de guerra preparados, agregados a cada cuerpo, que se llamaban vigas. Él tenía el mundo a sus pies, o ellos tenían el mundo a sus pies y hacían lo que deseaban, lo que querían. En Hechos 7:22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y eran poderosos en sus palabras y obras. Podríamos decir que Moisés sabía manejar los siguientes armamentos: lanzas. Se usaba desde el tiempo prehistórico a modo de arma arrojadiza y no varió demasiado con el tiempo, excepto en lo relativo a los materiales con que se fabricaban. Jabalinas. Se utilizaba para atacar a distancia y aunque su alcance dependía de buena parte de la pericia del guerrero que la lanzaba, no llegaba a superar los 90 metros. La masa era un garrote en el que se encastaba una piedra para golpear a los enemigos. Hacha. En principio se fabricaba de piedra para pasar después al bronce. Al principio era una lámina curva con 2 orificios para atar el mango y después surgió la forma de pico de pato. En ocasiones se grababa en su superior el nombre del rey o su imagen insignia. La espada tenía una longitud de aproximadamente 40 centímetros, solían ser de cobre o bronce. Sable curvo, kopesh. Esta arma estaba importada desde Mesopotamia y consistía en una especie de espada curva con forma de O sin punta, de unos 60 o 40 centímetros. Tenía la hoja
acanalada y filo en las partes interiores, ya que su función era cortar al enemigo en dos con ella y no atravesarlo. Arco sencillo y doble. Solían estar fabricados en dos cuernos de antílope o de cualquier otro animal que se unían mediante una pieza de madera, aunque también los había hecho de madera por completo. Las flechas tenían la punta de madera endurecida, piedra, hueso o bronce. Arco triangular. Se trata de un arco que, en lugar de presentar una forma totalmente curva, tiene una especie de hendidura en el centro que facilitaba el agarre a la hora de apuntar a un objetivo. También portaban elementos defensivos como el escudo, que solía estar fabricado en madera, cuero curtido o cañas trenzadas. Durante el Imperio Nuevo adoptaron elementos de los sirios y de los hititas, como los cascos, el arco triangular o la cota de malla. Esta última era más bien una especie de chaqueta de cuero protegida con placas de metal. Ramsés II gobernó durante la dinastía 19 y bajo su reinado se vivió uno de los momentos más florecientes del antiguo Egipto en ámbitos como la economía, la cultura, la administración o el ejército. Al cumplir 10 años se le nombró comandante en jefe del ejército y con 16 años comenzó a formar parte de varias campañas bélicas emprendidas por su padre Seti I. Cuando tenía 25 años su padre falleció y entonces se convirtió en el rey del Alto y Bajo Egipto. Ramsés II tuvo un gran afán expansionista que le llevó a enfrentarse con los hititas durante al menos 2 décadas, 20 años. Reforzó su poder en Libia y en Nubia al mismo tiempo que sus enemigos, el rey de los hititas, firmaban pactos con Siria y con otros gobernantes de Asia Menor. Finalmente, Ramsés II se enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh y después se dedicó a la reconquista de fronteras en África y en Asia Menor, sofocando también algunas revueltas en el camino. Más adelante volvió a surgir el conflicto de los hititas, que se saltó con un tratado en Egipto y Ati. Esto es una fuente extraída de guerrerosdelahistoria.com. Los países conquistados trabajan para los monarcas faraónicos y por años y años acostumbraban dominar a los débiles por su afrenta militar y estratega de combate. Moisés recibió una perspectiva de visión de reino porque así era la mentalidad donde fue criado. Desde el relato bíblico que leímos, Moisés fue instruido en todas las áreas. Moisés estaba predestinado y en un día comenzó a recorrer entre los suyos y vio que un egipcio guardia maltrataba con su látigo a un hebreo y en su furor en la defensa lo mataba, escondiendo su cuerpo en la arena. Como nos dice la Escritura, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Allí en Éxodo 2, 13 al 14. Moisés escapó al desierto, quedando 40 años allí, de la mano de los egipcios, y se fue al destierro, huyendo de las consecuencias al juicio. Moisés pasó más mal que bien.
Moisés era un joven de 40 años para su época, instruidos en todas las artes y cultura de los egipcios, aparte de leer, sino también de estrategias de sobrevivencias en el desierto por las excursiones de batalla que conquistaron los faraones. Eso estaba inserto en una costumbre diaria de instrucción en la plaza de batalla, en el palacio. Luego de caminar e insolarse bajo ese sol abrasador del desierto y las noches frías, aunque él sabía cómo era, por haber pasado sus batallas en esas maneras, pero con las comodidades, en este caso no. Luego llegó en la región de Madián, donde había un pozo de agua y unos pastores malos estaban por maltratar a unas pastoras ovejas. Moisés fue recibido por Yetro, que significa su nombre, su excelencia o posteridad. También tenía otro nombre como Reuel, amigo de Dios. No olvidemos que Jetro era sacerdote, padre de las pastoras, y como agradecimiento le ofreció hospedaje en su casa. Leemos Éxodo 2, verso 15 al 22, que dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas, y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convinó en morar con aquel varón, y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerso, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Cada patriarca pone el significado de su anterior vida a su hijo, como sucedió con José. A cada patriarca que vemos en esta serie de identidad nos enmarca no solo el carácter de ellos, sino una paradoja en nuestro Señor Jesucristo. Esto es así para que nosotros veamos al Antiguo Testamento como proclamación de la venida del Mesías, de Cristo Jesús, para los hebreos, y la confirmación en nosotros de Cristo Jesús, que fue, es y será real entre y en nosotros. En una tarde, como varias de ellas, pastoreando las ovejas, vio Moisés una zarza ardiendo en fuego, pero no se consumía. Era algo sobrenatural para él. Éxodo 3, 1, 6 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quemaba o no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos en el principio de la lectura que Dios se manifestó por medio del fuego a través de la zarza a Moisés. Debemos destacar que en este caso le llamó la intención al futuro patriarca Moisés, como hemos leído,
que no se consumía la zarza por haberse tomado fuego. Pero yo tengo que ver para creer. Así es en la vida actual, la humanidad natural pecaminosa. Una vez que llegó frente a la misma, Moisés se sorprendió, quedó perplejo, anonadado, porque del medio del fuego que no se consumía salió una voz, la voz de Dios, de Jehová, de Yahvé, del yo soy. Para Moisés era la primera vez que escuchaba su voz y que no fuera una persona que él viera de carne y hueso que le hablaba. Dejemos en claro que esto se dio en una época, tiempo de Dios, y hoy no es posible porque las visiones, profecía que le daban de parte de Dios, hoy cesó. Así es, ya que hoy tenemos las escrituras como profecía escrita para leerla, meditar, predicarla y ponerla por obra. De aquí en más veremos una conversión de Dios, una conversación de Dios y Moisés, una conversación donde no hay jerarquía, no hay obligación, no hay imposición, hay respeto mutuo, hay orden y respeto entre Dios y Moisés, quien fue elegido por Dios desde el nacimiento para liberar al pueblo hebreo, aunque él no lo sabía hasta ese momento en que empezó a hablar. Echar la charla con Dios, con Jehová, con Yahvé. Hoy en nuestra actualidad muchos me preguntan cómo orarle a Cristo. ¿Acaso esta charla a menos de Moisés y Dios no es un ejemplo de orar? Si es cierto, se dio en un tiempo y época diferente a la nuestra, donde Dios que elegía con quién hablarle como hoy. Cristo, por medio del Espíritu Santo, elige a quien desea que sea salvo y sea merecedor de tal gracia. Vamos a escuchar el audio de Éxodo 3, 7 al 22. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho:
Yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora nos toca leer el capítulo 4 del libro de Éxodo. La cita bíblica es Éxodo capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hemos visto 2 capítulos, Éxodo 3 y 4. Hemos escuchado estos audios de lo que el futuro patriarca Moisés habló con Dios, y acaso no es casi la
excusas que le damos cuando oramos o estamos en la congregación? Todo negativo y que el sol no se ve en el salir del horizonte. Y para colmo de males decimos, tú Señor lo ves y lo viste, que los vientos en mi vida y en mi familia no son favorables porque tú tienes el control y lo sabes todo. Moisés aceptó, claro, la misión, pero sin antes que otro hablara por él. Y así es en el transcurso de la vida cristiana como líderes. Siempre hay alguien que acompañe o sea el ayudante como Aarón con Moisés. El patriarca, como lo sabemos, dejó su mujer, hijos y, por qué no decir, su parentela para cumplir esta misión. Cuando somos elegidos por Cristo, Él nos dice, entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, nos dice Mateo 16:24. Pero también dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Entre tanto, en la última etapa de las decisiones que le encomendó Dios a Moisés en la ruta de su vida, en la liberación o libertador en sus 40 años, cada uno de nosotros, Cristo nos eligió y nos predestinó para un objetivo, una misión, un fin para esta vida. No es solo para trabajar, ser madre, ser empleados, ser hijos o hijas, abnegados, líder de una congregación, va más allá de nuestra expectativa carnal y natural. Cristo nos llamó para que seamos prosperados y acumulemos riquezas o que tengamos la posibilidad de que hermanos de nuestra congregación tengan un buen pasar económico, mientras el que está sentado a tu lado en la congregación está anegado, sucumbido en necesidad, tanto físico como espiritual. ¿Acaso qué líder está administrando dicha congregación donde esto es lo contrario de lo que vemos en la primera iglesia primitiva de los apóstoles en el libro de los Hechos? Cristo es todo en nosotros, así como lo fue con el patriarca. Moisés llegó a Egipto acompañado con la mano vengadora de Jehová y con la nueva cara de un faraón que en su niñez y juventud se entrelazaba en su aprendizaje y estrategias egipcias. Moisés llegó exigiendo la liberación de su pueblo hebreo, algo que no aflojaría en ninguna de sus 9 plagas, donde en 7 enfrentamientos del patriarca con su ex amigo, hermano y sobrino, no dio brazo a torcer. Pero Moisés ya lo sabía, ya que el propio Dios le dijo que endurecería su corazón del faraón. Podríamos decir que la evangelización en nuestra época es parecida a estas etapas que sufrió los egipcios. En las personas que están dentro de la misma de Cristo, ellos serán de Él, porque Él ablandará su corazón tarde o temprano. Nosotros lo único que debemos de hacer es dar las buenas nuevas, lo demás es el Espíritu que obra por medio de ellos. La última plaga, la 10ª, fue la decisiva para liberar y soltar todos los artefactos de oro y plata y deseando que se fueran los hebreos de la tierra de Egipto. En Hechos 7, 35 al 45 nos dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con los ángeles, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres
no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, hazme dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido en los 40 días que estuvo orando y hablando con Dios. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dios Renfán, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hicieron conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron en Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestro Padre hasta los días de David. Hemos leído Hechos 7:35 al 45. Quizás tú no seas un libertador, porque ya quizás no seas un patriarca o un líder, pero recuerda, quien te rescató del pecado es Cristo, y hoy por hoy Él nos sostiene, liberándonos de las dudas, miedos, prejuicios, de nuestras actitudes. Mantengámonos fieles en Cristo, llegando a la conclusión de este mensaje de la identidad de Moisés, y Él nos fortalecerá en el caminar de nuestras vidas, pero con Cristo, por medio de su Escritura y la guía del Espíritu Santo. Con el patriarca Moisés nos da mucho de su carácter para copiarlo y que se asemeja a Cristo. Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ponte por fe viendo al invisible, porque Él nos dice en la escritura del apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:1-2 nos dejó plasmado el apóstol Pablo. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje, pero también, Señor, que cada día con tu mano nos destruyas, así dándonos forma a tu manera como hace el alfarero. En tus manos está nuestra vida. Oh Señor, destruye todo aquel pecado, aquel rencor, aquel prejuicio en nuestras vidas y haznos de nuevo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por los ejemplos que nos ha dejado la Biblia, que no son historias. Hermanos, no son historias, son verdades bíblicas que están en nuestra esencia y que podemos retribuir a cada uno de nosotros, y podemos vivir y podemos fortalecer nuestra vida por medio de Cristo, que nos ha dejado la Escritura para vivir todo aquello que podemos gozarnos en Él, en todo el transcurso de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, y bendícenos con tu gran bendición en cada uno de los hermanos. Gracias, Señor amado. Amén. Que este día no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Es nuestro deseo y oración. Te saluda tu amigo y tu pastor Daniel Batista. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa.
Visítanos en iglesiareformadahuy.com. Para más información, info@iglesiareformadahuy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.